Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, aquí todos somos hermanos, todos somos una familia y debemos amarnos con este amor fraternal. La pregunta es, ¿cómo hacemos activo ese amor fraternal? Veámoslo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos como cada semana para poder estudiar la lección joven, la lección de escuela sabática. Esta semana, un amor fraternal. Y para eso tenemos aquí a dos grandes invitados que ya nos acompañaron, ¿verdad?, la semana pasada y hoy nuevamente los tenemos. En primer lugar, vamos a saludar aquí a nuestro amigo Moisés Vélez. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Bien, Jan, gracias. Agradecido el suelo estar en esta lección 13, final de temporada, y ha sido una bendición poder estudiar este libro tan maravilloso, el libro de Hebreos. Amén. También entonces vamos a presentar aquí a nuestro amigo Cristóbal Galvez, que nos vuelve a acompañar y queremos también saludarlo en esta hora. ¿Cómo te encuentras, Cristóbal? Muchas gracias, Ian. También muy contento de poder compartir esta lección. Y bueno, Hebreos ha sido un libro genial y espero ahí poder sacarle la última gota de jugo a esta lección y que todos podamos tener una lección valiosa para nuestra vida. Amén. Y entonces vamos a pedirle ahora a Cristóbal que pueda orar para que el Espíritu Santo sea quien esté aquí en este programa, para que nos acompañe y podamos estudiar de la mejor manera, ya que es con la guía del Señor. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos das para poder repasar esta lección. Queremos invitarte, Señor, humildemente pedirte que tu Espíritu Santo pueda estar sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, que sea tu palabra la que pueda transformar nuestros corazones y que nos pueda guiar para poder hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, y también te pedimos una bendición por aquellas personas que van a ver este programa ahora o lo verán más tarde, Señor, que sea tu palabra la que pueda hablar en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pedirle entonces, ahora que ya hemos orado, que abramos nuestra Biblia y nuestro amigo Moisés nos va a leer el libro de Hebreos, capítulos 13, versos del 1 al 3, por favor. Con gusto, dice. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvieras en su mismo cuerpo. Dios bendiga su palabra. Entonces ahora vamos a comenzar con las preguntas de este Inverse en Español. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 13 de Hebreos, y aquí en el capítulo 13, del verso 7 al 17, nos habla del liderazgo de la iglesia y cómo nosotros tenemos que interactuar con esto, con el tema del liderazgo, cómo lo debemos llevar. La pregunta es, ¿existe alguna salvedad para no obedecer o no sujetarse a estos liderazgos o a estos distintos niveles que hay en la iglesia? Esa es una pregunta interesante que creo que podemos analizar juntos. Muchas veces en mi corta vida, tal vez de adventista, he escuchado cómo se habla mal de pastores o del anciano de iglesia, y son situaciones lamentables, que muchas veces podrían tener razón a lo que se está diciendo o juzgando a esta persona, y se cuestiona muchas veces el liderazgo. Personas dicen, tal vez lo podría hacer mejor, o distintas cosas. Pero la Biblia nos da ejemplos tan maravillosos con respecto a esto. Y en Primera de Samuel está la historia de David y Saúl. Cuando David estaba aún huyendo de Saúl, David ya había sido ungido el rey de Israel. Fue ungido con aceite en su cabeza y Saúl estaba yendo cada vez más lejos de Dios. Y en este momento llega Saúl persiguiendo David para matarlo porque escuchó en algún lado que estaba escondido en tal lugar.
Y él entra a una cueva, dice la Biblia, a hacer sus necesidades, y en esa misma cueva estaba David con todo su ejército. Y cuando Saúl estaba allí, el ejército completo le dice a David, mira, David, el Señor entregó en tus manos a Saúl, ahora tú vas a poder ser rey. Todo lo que está haciendo es mal este líder del pueblo de Dios, ahora puede ser corregido porque el ungido, quien eres tú también, quien eres tú, David, puede tomar el lugar. Entonces ve, mata a Saúl y la historia se acabó. No tienes que correr más, no tienes que esconderte más por tu vida. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Primera de Samuel capítulo 24, versículos 5 y 7. Dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David se acercó a Saúl y allí tuvo la oportunidad de simplemente ponerle fin a la vida de Saúl. Pero ¿qué dice? Le cortó un pedazo del manto y luego David se siente mal. Se siente mal por cortar ese pedazo de la manta de Saúl. Y luego continúa diciendo, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces, ¿qué lección obtenemos nosotros frente a esto? ¿Cómo debemos nosotros sujetarnos al liderazgo que hay en nuestra iglesia? El Señor puso a estas personas allí por una razón. El Señor tiene un propósito para ellas y nosotros de alguna manera debemos también poder trabajar con ellas, poder buscar y orar por ellas más que cualquier otra cosa, porque ellos también son el ungido de Dios. Y una última cosa que agregar frente a esto. En Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y necesitamos comprender este principio. Necesitamos amarnos los unos a los otros, tanto entre nosotros tal vez como hermanos comunes y corrientes, como con el pastor de la iglesia o el pastor distrital que muchas veces pareciera ser tan distante, pero necesitamos amarles a ellos con tal como el Señor nos está mandando aquí. Amén, amén. Gracias, Cristóbal. Claro que por un lado, me parece bien la pregunta de Jan, porque si vamos al capítulo de Hebreos 13, ¿no? Que es de esta lección del amor fraternal, es llamativo que Pablo, en esta sección, sobre todo el verso 7 al 17, se usa si leemos nuestras Biblias aparece la palabra pastor, pero no es realmente la palabra pastor. Puede ser traducido como líder. De hecho, es la palabra que es usada incluso como príncipe en algunos contextos. Entonces, básicamente, acá puede ser liderazgo, cualquier tipo de liderazgo en el contexto eclesiástico, ¿no? Cualquier líder eclesiástico. Y sí, sin duda alguna, el pastor tiene cargas pesadas. Estar atento al redil, ¿no? Tiene sus cargas pesadas. Hay hermanos que hacen crítica muy dura a los pastores, pero debemos considerarlos, debemos orar por ellos. Ahora, a la pregunta ya es súper interesante. Tendríamos que analizar el verso 7 y el verso 17. Porque el verso 17 dice la siguiente forma: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí entiéndese que pastor puede ser cualquier líder eclesiástico, sujéntense a cualquier líder eclesiástico y sujéntense, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Por un lado. Ahora, si nos vinculamos al versículo 7, que dice la siguiente forma: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra, y sigue diciendo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta imitando su fe. Es súper importante la conducta para poder seguir ese líder eclesiástico. Como bien diría Jesús, por sus frutos los conocéis. Y de hecho, acá la palabra que emplea Pablo para decir conducta es la misma que él usa para hablar de sí mismo, cuando decía que él tenía la conducta de perseguir a los cristianos. O sea, él emplea esa palabra de una forma práctica. O sea, si una persona, un líder eclesiástico, no muestra frutos de arrepentimiento, sino frutos de la carne, es un líder que no se puede seguir. Como diría la pregunta de Jan, sí sería esa salvedad
para no obedecer o no sujetarse a ese liderazgo. Por supuesto, lo más importante es que esa frase, sed imitadores, es una alusión que nos trae a cuenta con lo que dice Pablo cuando llega a decir, sed imitadores de mí como lo yo soy de Cristo. Cuando un líder imita a Cristo, podemos también seguir a ese líder porque ese líder insta también a que veamos a Cristo. Y yo creo que ese sería el comentario. Muchas gracias. Amén. Completamente de acuerdo. Ahí es cuando uno debe seguir al líder, o es porque uno ve que también él sigue a Dios. Es lo mismo lo que pasa con el tema de los hijos. Los hijos ven, dice la hermana Juan, que ellos ven en los padres, ven un reflejo de lo que es Dios. Y van a terminar siendo, a esa imagen. Entonces, por lo tanto, la hermana Juan dice, insta a los padres a ser imitadores de Cristo para que sus hijos, que los van a imitar a ellos, también terminen siendo imitadores de Cristo. Entonces, ese es el requisito, que sean imitadores de Cristo. Y esa es como la manera donde uno puede ver que hablan con sabiduría, sus actos, como decía acá, por sus frutos los conoceréis. Pero sí, el cargo de pastor, el cargo de líder es un cargo muy pesado, de mucha responsabilidad, y por lo tanto, muchas veces somos muy rápidos para juzgar, pero ¿cuántas veces hemos llamado quizás a nuestros pastores y decir, pastor, estoy orando por usted, pastor, ¿cómo está, pastor? O sea, a veces pensamos que porque son pastores o son ancianos, son inmutables, ellos no les pasa nada, nunca han tenido un mal día, cualquier cosa lo agradecen todo, son personas pero santas, ¿verdad? Son de otro nivel y a ellos, pero también son humanos como nosotros, así como también Cristóbal hablaba de David. David también era una persona que incluso la Biblia habla como que era conforme al corazón de Dios, pero también la Biblia nos habla acerca de que él hizo muchas cosas, lo que pasó, ¿verdad? Con sus dos mujeres que tenía allí, ¿verdad? La otra que la dejó. Habla acerca de cuando él se fue con los filisteos, cuando se hizo loco. Habla también lo que pasó ahí con Betsabé, ¿verdad? O sea, todas las cosas que vemos, la Biblia no oculta nada. Y así como también ese gran líder, ese gran héroe de la fe, tuvo esas caídas, también de repente los pastores, los líderes las pueden tener. Y la pregunta es, ¿cuántas veces también oramos por ellos? Ahí este amor también no solamente se manifiesta entre los hermanos que somos quizás laicos, sino también cómo tratamos con amor también a nuestros líderes. Oramos por los pastores, oramos por los ancianos, oramos, por ejemplo, ahora que se viene esta Semana Santa y quizás los líderes del ministerio personal van a tener mucho trabajo. Estamos orando por ellos. Entonces, oremos también por los líderes. Ellos también tienen una carga pesada y si encontramos que hay algún mal proceder, incluso orar también por ellos para que el Señor los guíe, porque finalmente lo que ellos hagan no solamente va a repercutir en mí, sino también en toda la congregación. Entonces, es importante también mantenernos orando por cada uno de ellos. Muy bien, y hablando de la oración, hablando de misericordia, vamos a la siguiente pregunta. Acá Hebreo nos habla que Jesús dice que estaba rodeado de debilidad y que gracias a eso vino a ser misericordioso también y que nos entrega un ejemplo de hospitalidad. ¿De qué manera todas estas cosas nos ayudan a entender qué es eso de la hospitalidad? Podemos ver en Jesús un ejemplo, el mayor ejemplo en esto. Me encantan los versículos que están en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos de que Jesús, desde un comienzo, su obra es totalmente altruista, no hay nada de egoísmo en él, porque se despoja de todo lo que tiene, de todo lo que es del cielo, de su gloria y su poder allí, y baja a la tierra a ser un humano más.
Y vemos, por ejemplo, pensaba en la historia cuando viene este niño, está la multitud gigante y le lleva estos panes y estos peces, algo muy pequeño donde había una multitud completa que estaba hambrienta. Y Jesús de seguro tal vez era el que estaba más cansado de todos ellos. Llevaba días caminando, días predicando, sanando a las personas, las multitudes se agolpaban. Tal vez quien estaba más hambriento, quien estaba más necesitado de comer allí, era el mismo Jesús, podríamos tal vez decirlo. Pero Jesús no se conforma con simplemente tener algo para él poder satisfacer esa necesidad, sino que se despoja a sí mismo, le ora al Señor y hace este milagro para que todos puedan ser alimentados. Entonces, esa es otra lección para nosotros también. Tal vez para líderes de iglesia, cuando tal vez podemos obtener un privilegio nosotros, debemos siempre buscar el bien de la otra persona antes que el nuestro. Y con respecto a la hospitalidad, por ejemplo, allí en Hebreos donde está este versículo acerca de que muchos hospedaron ángeles debido a esto, vemos en el hogar cristiano una cita que es interesante. Dice, el privilegio concedido a Abraham y Lot no nos es negado. Manifestando hospitalidad a los hijos de Dios, nosotros también podemos recibir a sus ángeles en nuestras moradas. Aún en nuestro tiempo, los ángeles entran en forma humana en los hogares de las gentes y son agasajados por ellas. Y los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles, y estos seres santos dejan tras sí una bendición en nuestros hogares. Qué bendición entonces es poder el practicar realmente esta hospitalidad entre nosotros como hermanos. Bien, claro que sí, practicar la hospitalidad es buen punto. Porque bueno, quizás ustedes sean de las épocas cuando no iba a la iglesia y siempre se veía alguien nuevo, que primera vez que asistía a la iglesia se le invitaba a comer, a almorzar, pero no dejarlo afuera, no dejarlo solo. Y creo que se ha perdido un poco esa práctica y es porque en efecto se ha descuidado el tema de la hospitalidad en la iglesia, pero es importante, muy importante destacarlo. Tan importante es que Pablo, luego de hacer una exposición teológica tremenda en todo el libro de Hebreos, ya en esta conclusión traen la parte práctica, permanezca el amor fraternal, que puede también traducirse como permanezca siempre el amor fraternal. O sea, Pablo ya sobreentiende de que el cristiano que está en Cristo mantiene un amor fraternal, lo mantiene. O digamos, le nace el amor fraternal y ahora lo que Pablo insta es que ese amor fraternal se mantenga, no se extinga. Como le haríamos después, has perdido tu primer amor. Y eso nos pasa, eso también nos pasa como creyentes. Pero súper interesante porque en este contexto de la fe práctica, vemos que Pablo en Hebreos 13 dice que permanezca el amor fraternal, habla de hospitalidad y recuerda también de atender a los presos. Es llamativo que Pablo emplea la palabra Filadelfia para referirse a ese amor, que es amor de hermanos, ¿no? Y él lo emplea también en el libro de Romanos 12:10. Vamos aquí rapidito. Romanos 12:10, que dice de la siguiente forma. Dice, amaos los unos a otros con amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros. Y esto es justamente lo que decía Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Y además Jesús es el ejemplo viviente de cómo es el amor fraternal. Un amor fraternal que vela por el hermano, que da, no solamente le dice hermano por decirlo, o que solamente lo dice en un sermón con palabras bonitas, sino que lo hace con actos reales. De hecho, en la mente hebrea, en la palabra amor, que entendemos que por supuesto aquí se emplea la palabra griega, pero la palabra hebrea de amor siempre ha estado relacionado con un acto que demuestra. Tal es el punto que, por ejemplo, cuando Abraham mandó a su siervo a buscar una esposa para Isaac, el siervo lo que buscó de esa mujer es que fuese cordial y hospitalaria. ¿Por qué? Porque así demostraría de que había amor en su corazón. Y así demostramos que tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón cuando somos hospitalarios, somos cordiales y demostramos de forma desinteresada el amor a otros.
sobre todo a los extraños, ¿no? Porque en este contexto, Pablo está hablando de aquellos que hospedaron extraños, gente que yo no conozco, gente que, por supuesto, si me viene una visita a un amigo, yo lo voy a recibir, pero ¿qué tal recibir un extraño? O alguien que primera vez viene a la iglesia. Me encanta como Ellen White enfatiza en el quinto libro de Testimonios para la Iglesia, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Esto lo dice Jesús, ahora Ellen White va agregando, dice, mientras más cerca nos asemejemos al Señor en carácter, mayor será nuestro amor hacia aquellos por quienes Él murió. Los cristianos que manifiestan un espíritu de amor desinteresado los unos a los otros están dando un testimonio que los incrédulos no pueden negar ni resistir. Es inestimable el poder de semejante ejemplo. Yo creo que si vemos a Cristo todo lo que entregó por cada uno de nosotros, eso nos motiva a amar a nuestros semejantes, al amor fraternal. Bien, muchas gracias. Vamos a seguir hablando acerca de este tema del amor fraternal. Un poquito acá. Entonces, la pregunta sería, nosotros que estamos en este camino de santidad, en este camino de ir buscando cada vez más la perfección de Cristo en la vida de nosotros, ¿podemos lograr esa perfección sin mostrar actos de misericordia? Frente a esa pregunta hay un versículo que es bastante claro en esto, y está en Primera de Juan capítulo 4, versículos 20-21. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que amamos a Dios y aún más que queremos ser santos como Él es santo si nosotros no amamos a nuestro hermano? Es simplemente incoherente. Y para agregar este punto, quisiera leer una cita. Dice, de acuerdo con lo que se me ha mostrado, los observadores del sábado se vuelven más egoístas a medida que aumentan sus riquezas. Su amor por Cristo y su pueblo está disminuyendo. No ven que las necesidades de los pobres, no ven las necesidades de los pobres, ni sienten sus sufrimientos ni sus pesares. No se dan cuenta de que al descuidar a los pobres y a los que sufren, están descuidando a Cristo, y que al aliviar las necesidades y los sufrimientos de los pobres en la mayor medida de sus posibilidades, están sirviendo a Jesús. Entonces, ese amor que nosotros debemos o queremos tener para poder llegar a ser semejantes a Cristo, necesita estar acompañado de estos actos de bondad, porque deben salir finalmente de nuestro corazón gracias al Espíritu que el Señor pone en nosotros. Y porque sin esto finalmente nuestra fe también está muerta. Entonces necesitamos amar a nuestro prójimo y así de esa forma también amar cada vez más a Dios. Amén, amén. Vaya, mira, creo que la pregunta de Ayan es muy trascendental. Ellen White analiza el hecho de por qué la iglesia no impacta al mundo. Y una de las cosas es precisamente eso, que no demuestra el amor puro y desinteresado hacia las almas por las cuales Cristo ha muerto. Y por supuesto, si hablamos el vínculo entre la perfección y hacer estas obras de misericordia, que por supuesto, estas obras de misericordia son resultado del toque de Cristo en el corazón. Porque una persona puede, por motivos egoístas, ser misericordioso, ser bondadoso, dar dinero a los pobres, incluso puede dar todos millones a los pobres, puede hasta, como dice Pablo, dar hasta su cuerpo, pero si no tengo amor, de nada me vale. Muchos pueden hacerlo eso por motivos egoístas, pero el verdadero fruto de la fe son precisamente amor hacia nuestros semejantes. Me llama la atención que Hebreos 13, que ya es la conclusión, Pablo termina ahora con su centro temático, que es básicamente Jesús en el cielo y el pacto eterno.
Eso está en los últimos versículos del capítulo 13 de Hebreo. Vamos a leerlo a continuación, porque va a responder la pregunta de Jan. Se me pegó la Biblia. De un momento. No puedo despegar la soga. Ok, ahora sí se despegaron la soga. Aquí está. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hay en su voluntad. Y ahora dice acá, está respondiendo a Jan, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Cristo como garante de la raza humana, que ya fue ascendido al cielo. Él garantiza que todo aquel que cree en Cristo Jesús, Él entrega su vida y Él hace las obras. Entonces, todo aquel que quiera crecer en gracia, crecer en Cristo Jesús, va a manifestar las obras que Cristo hacía. ¿Qué hacía Cristo? Como bien mencionó Cristóbal, que Cristo, a pesar que estaba cansado de caminar, cansado de predicar, a pesar que estaba soñoliento, Él seguía sanando, seguía curando. La inspiración nos dice de que habían aldeas donde Jesús entraba y era como una corriente de vida para vida y que todos se llenaban de la alegría de Cristo, que cuando Él pasaba por las calles, su atmósfera, su área, llenaba de amor a las densas tinieblas. O sea, Jesús era básicamente amor puro en dos patas. Y eso es lo que debe manifestar cada uno de nosotros. Y cuando eso ocurra, la iglesia va a impactar el mundo. Recuerdo hace años una lección en la parte final y decía una pregunta y me dejó reflexionando. Si tu iglesia local desapareciera del sector, ¿la comunidad alrededor te echaría de menos? ¿Nos echaría de menos? Y esa es como la pregunta que tenemos que hacernos. Es qué impacto estamos haciendo, qué impacto de amor estamos haciendo nosotros. ¿Para qué tenemos esa iglesia? ¿Solamente para ir el día sábado, cantar un par de himnos, escuchar un culto y ya? ¿Eso es todo? Si yo leo Isaías 58, el Señor ahí está reclamando por un ayuno que se hacía, que era de verdad ponerse estas telas ásperas, no comer y poner esa cara de afligido. Pero el Señor decía, mientras no le pagas a vuestros trabajadores, mientras seguís en pleito, mientras siguen haciendo un montón de cosas. Y el Señor versículo 5 dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflijas al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Y ahí hay una consecuencia dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces acá hay una promesa, se puede crecer en santidad, se puede decir, no, es que ahora yo conozco mucho, me leí el conflicto, me leí todo. Yo puedo saberme las profecías completas, puedo haberme leído todos los libros de Elena White, puedo saberme el santuario, las profecías, saberme todo. Pero si no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Vengo a ser como un metal. ¿Qué impacto tuvo que yo le haya pegado ahí en ese metal? ¿Qué impacto tuvo en alguno de ustedes? Ninguno. Mira, es un metal que retiñe y hace ese ruido y no hace nada más. Eso es todo el impacto que nosotros podemos tener si nos sabemos todas las cosas y no tenemos amor. No sirve de nada. Entonces, el amor es lo que el Señor nos llama. Y es una de las cosas que dice Elena White que le falta a la iglesia a la Odisea. Y que de hecho ella dice, el oro representa la fe y el amor. Él dice que está rico. Esa riqueza de oro es que nosotros somos hermanos, tenemos todas estas cosas. No, no, no. Es una iglesia que no tiene amor, está diciendo acá, esta iglesia de la Odisea. Y él dice, compra de mí este oro refinado en fuego. Este amor.
porque nadie puede entregar a otros lo que no tiene. Si yo no tengo dinero, ¿de dónde voy a sacar para entregar a otros? Si no tengo ropa, ¿de dónde voy a pasarle a otros? Necesito que Dios primero me dé el amor a mí para que yo pueda darle a los demás. Y lo bueno que tiene el amor es que mientras más doy, más se multiplica. No es como las cosas materiales. Entonces, demos amor, ayudemos a los pobres, y si no tengo ese deseo, pues porque no tengo amor. Entonces, la solución es, me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a esperar. No, pidámosle al Señor ese amor que viene de lo alto, y el Señor va a hacer una obra en mí y va a cambiar mi corazón egoísta por un corazón misericordioso. Muy bien, sigamos avanzando. Voy a volver aquí a el libro de Hebreos. No lo dejé marcado, espérenme un segundito, aquí está. Libro de Hebreos, capítulo 13, estamos allí, ¿verdad? Voy a leer el verso 4, dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera yo puedo blindarme? ¿De qué manera puedo yo protegerme de las tentaciones y del pecado, ya sea pecados sexuales o pecados de avaricia? Si mi pensamiento estoy constantemente diciendo, bueno, si total voy a pecar hasta que Cristo venga, ¿puedo ser blindado y protegido con esa forma de pensar? Cristóbal, ¿estás muteado? Paso Ahí de sí. nuevo. Ahora sí. Bueno, para abarcar este tema, eh, necesitamos tener ciertas cosas en claro. Primeramente, algo que es muy, muy claro en la Biblia. Tito capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, primero tener en claro este punto. El Señor también en Mateo capítulo 1, versículo 20, si no me equivoco, dice que Él se entregó para librar al pueblo de sus pecados. Entonces, el Señor se entregó no solamente para salvarnos de la muerte, sino que también para purificar a este pueblo, para que sea celoso de estas buenas obras, que sea celoso de hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay otro punto que muchas veces está en juego con respecto a estos temas en especial, con respecto tal vez a la avaricia, que tal vez hay personas que les cuesta dar el diezmo o no lo comprenden bien, o también en relación acerca de los pecados sexuales. ¿Dónde está, cómo podemos entender esto mejor? Y muchas veces se ven estos temas como si se nos quitara la libertad de decidir yo por sobre en mi dinero, o de decidir yo también en mi vida sexual. ¿Dónde está la libertad entonces si de alguna manera se está restringiendo con lo que nosotros estamos mencionando aquí? Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de esta libertad que nosotros tenemos. Primero en Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por tanto, al nosotros estar en Cristo, al nosotros estar haciendo su voluntad, somos libres. Entonces, ¿cómo puedo yo ser libre al obedecer esta ley? Avancemos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, esa libertad que yo he recibido de Cristo no es un pretexto para continuar haciendo mi propia voluntad y decidiendo deliberadamente lo que yo quiera, sino que ahora esa libertad me hace un siervo de Dios. Y continuamos. Luego, en Juan capítulo 8, versículos 32 al 36, Cristo habla acerca de esto. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego para agregar simplemente, 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Necesitamos comprender eso entonces. Para yo ser libre realmente, libre del pecado, libre tal vez de esas cosas que me amarran a retener ese dinero, a querer más y más y no pensar en el resto, o que me amarran a este pecado sexual que tal vez está escondido en mi vida, necesito entender que yo puedo ser libre en el Señor. Y el Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En otras versiones dice, me deleito en hacer tu voluntad. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos deleitemos en hacer su voluntad y no deleitarnos en nuestros propios placeres. Y quitarnos de la mente eso de que no, yo voy a seguir en este error por siempre hasta que Cristo vuelva. No, el Señor se entregó para eso, para darnos libertad. Y depende de nosotros si es que la aceptamos o no. Es difícil comentar con lo que dice Cristóbal, creo que no eso es suficiente. Yo solo apartaría un poco mencionando que a mí me parece demasiado obvio que Pablo en estas conclusiones diga algo como, sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Parece demasiado obvio, ¿no? Que el matrimonio sea honroso. Pero resulta que hay muchas corrientes que así no lo ven. Si nos vamos, de hecho, incluso al lado del judaísmo, algunos, por ejemplo, consideraban que para llegar a un nivel mayor de pureza, por decirlo de alguna forma, había que abstenerse del acto sexual incluso en el matrimonio. Algunos también solamente aprobaban el sexo matrimonial solamente para procrear. Eso es algo que, por supuesto, lo vimos hace unos trimestres que hablamos de estos temas, y que no solamente los judaísmos, también algunos monjes católicos lo proponían así. Por ejemplo, Tomás de Aquino lo consideraba, que el sexo solamente para procrear. Erasmo de Rotterdam, cuando llegó a escribir aquello de normas cristianas, normas para un caballero cristiano, él decía que el acto sexual, incluso en el matrimonio, era algo como sucio, que nos colocaba inferior a los animales. Entonces yo creo que lo que Pablo dice acá, lo dice con sentido, o sea, era algo que se rumoreaba ya en sus tiempos. Por supuesto sabemos que Dios aprueba el placer, pero a su vez Pablo también inmediatamente introduce de que a los fornicarios juzgará Dios. Acá Pablo dice, efecto, Dios permitió el placer en el matrimonio, hablando del acto sexual, pero hay cosas que hay cosas que Dios expresamente prohíbe. Y es muy interesante porque esto es un gran debate. De hecho, hay una onda moderna que han reinterpretado lo que dice la Biblia en relación, por ejemplo, a la homosexualidad, en relación a la fornicación, la han reinterpretado y tratan de acoplar sus gustos y placeres con lo que dice la Biblia, y por lo tanto cometen actos de pecado teniendo la Biblia como apoyo, básicamente. Hay una onda fuerte en ese sentido, que está azotando a la iglesia en la sexualidad hacia los jóvenes, y supuestamente validados por las escrituras. Pero fíjese que la Biblia es muy clara en ese sentido. Aquí Pablo pues condena la fornicación, acá se entiende fornicación todo acto ilícito fuera del matrimonio. Eso también incluye la pornografía, la masturbación, incluso también es condenada en las Sagradas Escrituras en la homosexualidad. Muy expresamente la Biblia lo hace. Ahora, pero entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Otro punto que vale la pena mencionar es el tema de la codicia. Y este es otro tópico que hay de mucho por la cual hablar, demasiado por la cual hablar. Y yo aquí me hago un spoiler, yo creo que en el próximo trimestre sobre Santiago lo haremos más a fondo de esto, ¿no? Cómo es una conducta cristiana. Pero sin duda alguna, la codicia es lo que está imperando grandemente en el mundo moderno, el mundo posmoderno, como lo dicen algunos, de aspirar a más y más y más y más. Y en esta ansia de cosas, de ganancias, no hay tiempo para Dios.
¿Cuál es la solución entre el derrame sexual y el tema que abunda, ¿no? La codicia? Pues Jesús. Mirar al autor y consumador de la fe. Y aquellos amigos que han estado en el camino cristiano y han decidido los placeres del mundo, o que aunque están aún en la iglesia, pero llevan una doble vida y necesitamos a Cristo. Déjame decirle que el libro de Hebreos es especialmente para personas que están en esa situación. ¿Por qué? Porque Pablo dice que ese poder que levantó a Jesús de los muertos, el gran pastor de las ovejas, está disponible para que no andemos más en el pecado y para que renazcamos y seamos, por supuesto, frutos de la gracia de Cristo. Y ya sea el pecado cual sea que pueda azotarnos o tentación que nos pueda azotarnos, ya tenemos la garantía de la victoria en Cristo Jesús, que está allá arriba. Y como está allá arriba, si ponemos los ojos a Jesús, Él hará la obra. Y eso es lo que debemos nosotros meditar, mirar a Cristo. Hay una parte de la Biblia que Efesios 5:5 dice, lo voy a leerlo, espérenme un segundito. Para acá, no tengo problema ahí con mi celular. Efesios 5:5. Aquí está. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Incluso acá el Señor nombra acá varios pecados y hace algo, también la avaricia la asimila con la idolatría. Acá uno puede decir, no, yo el primer y segundo mandamiento estoy súper bien. Yo no tengo otros dioses, no me ando postrando frente a otros ídolos. Pero acá el Señor, la avaricia es idolatría. Es igual de idólatra que el que se postra ante una estatua, decir, no, yo no me postro ante estatuas de yeso, esas cosas, no. Pero si somos avaros, somos igual de idólatras que el que se postra ante una estatua de yeso. Entonces, muchas veces nosotros, como dijo Jesús, somos muy buenos para ver la viga, o sea, la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga que está en nuestro ojo. Entonces, acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado y compensar de esta manera de que voy a seguir pecando, total, el Señor cuando venga me va a cambiar. Pero Ellen White decía, ella siempre decía, bueno, quizás nosotros podemos tener defectos de carácter, pero a nosotros no se nos hizo mirarnos a nosotros mismos y conformarnos con ese modelo. El modelo que se nos pasó, el modelo a seguir, no somos nosotros mismos. El modelo a seguir es Cristo y por lo tanto es a ese modelo al que yo me debo conformar. Es a ese modelo al que yo debo imitar. Y si hay algún defecto de carácter, tenemos que acudir a Cristo para que nos ayude a remediar estos defectos de carácter, estas manchas, estas arrugas, ¿verdad? Como le dice el apóstol Pablo, estas tachas que están allí en el carácter. Y es una obra que aquí ya, la hermana Juárez también dice, es como ya parte de nosotros, el tener que esforzarnos en acudir a Cristo, en luchar en oración para ir venciendo, porque tampoco lo vamos a poder hacer por nuestros propios medios. No tenemos la capacidad para cambiar un ápice de nuestro corazón, de nuestra mente. Todo proviene de Cristo y es para Cristo. Por lo tanto, la victoria proviene de Él y es para Él. ¿Y cómo la tenemos que hacer? Apropiarnos de sus méritos, apropiarnos de su vida, apropiarnos de su poder, como decía Moisés, ese mismo poder, ¿verdad? Que fue para revivir a Cristo de los muertos. Bueno, si hay alguno que está muerto espiritual, Dios lo puede revivir. Si hay algún muerto espiritual, Dios le puede dar vida. Así como también lo dijo a Abraham y lo vimos con los héroes de la fe. Abraham dijo, y de uno casi muerto salió vida. Y él pensaba que incluso de un muerto, que cuando él iba a matar a Isaac, bueno, el Señor lo iba a resucitar. Dios tiene poder. Y tenemos que confiar que ese poder está disponible aún para nosotros. Por lo tanto,
no hay excusa en querernos decir, bueno, este pecado va a estar allí, porque cuando decimos eso, la verdad es que hay un pequeño cariñito, un pequeño que me gusta este pecadito, cuando ya empezamos con esas cosas, es esa excusa. La verdad es que, como decimos, un pecado acariciado. Y ahí hay que tener cuidado. Entonces decir, Señor, hazme ver el pecado con los ojos que tú los ves. Hazme odiar el pecado como tú lo odias. Y cuando recién empecemos a notar que ese pecado fue el que, por culpa de ese pecado, Jesús tuvo que morir. Y ese amor por Jesús me hace ahora odiar ese pecado, es ahí cuando voy a empezar a cambiar y el Señor va a transformar mi corazón y ese amor por Cristo me va a hacer darle la honra y gloria. Así que si alguno está con algún pecado de avaricia, algún pecado de fornicación, de adulterio, de pornografía, o lo que sea, el amor, el amor es el que va a cambiar el corazón y ese amor solamente proviene de Cristo y es el que necesitas que tú limpies tus ojos con colirio para que veas la realidad tal cual es y tal cual Él la mira. Así que, bueno, ya estamos al final de este programa. Queremos ya dar los últimos 30 segundos para que cada uno pueda hablar y decir allí qué tiene lo impactante de esta lección. Yo creo que quizás de toda la lección, pero ya que estamos en la última, qué es lo que más les gustó y puede impactar incluso la vida de ahí de los jóvenes que nos están mirando. Bueno, tal vez difícil resumir todo lo que hemos visto a través de este folleto, pero uno de los versículos que más me gusta del libro de Hebreos, Hebreos 9:14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Necesitamos creer en esto. Necesitamos creer de que Dios, de que Cristo con su sacrificio puede limpiar mi conciencia, que tantas veces tal vez se va a hacer el mismo error con el cual estoy luchando, pero necesito creer en esto. La sangre de Cristo puede limpiar mi conciencia para servir al Dios vivo y ya no seguir en esas obras muertas. Que esta pueda ser también tu esperanza. Amén. A mí me gustó mucho ese versículo. Fue una experiencia maravillosa estudiar el libro hebreo. Yo creo que más de uno se sintió impactado con estas lecciones. Bueno, terminaría como dice Pablo, que este libro, él lo termina dando unas salutaciones maravillosas, ¿no? Y ya básicamente las parafraseó Cristóbal. Lo que me llama la atención es que Pablo, por cierto, Pablo cuando termina termina este libro, dice, esto fue una corta palabra de exhortación. Y fueron 13 capítulos. Se le fue un poquito la mano. En todo caso, fíjate, dice acá, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Yo destacaría acá el pacto eterno, que es lo que está más enlazado, lo que más repite Pablo en esta sección, el pacto, ¿no? Y que desde los días de la eternidad, el Padre y el Hijo se comprometieron en salvar al hombre. Y Cristo dio su vida, como vimos en lecciones pasadas, cargado de debilidad, cargado también de penuria, de tristeza, y sin embargo, padeció de lo mismo para ser misericordioso y darnos poder. Todo lo que Cristo ha hecho por nuestra vida, lo que sufrió, sucumbir a la muerte y ser levantado de sepulcro, nos muestra que tenemos un Dios sumamente poderoso y amante, y tan amante que desea que no permanezcamos en el pecado, sino que Él haga las obras de bien. A mí lo último que me gustaría decir es leer el versículo 25, el último versículo, que tiene un impacto tremendo. Dice acá, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que decir amén. La gracia de Dios sea con todos nosotros. Y si la Biblia lo dice así, es así. Así que si necesitas gracia para que el Señor perdone tus pecados, la gracia es contigo. Necesitas gracia
esa gracia que también te puede dar el poder para vencer al pecado, la gracia está disponible. Aquí lo dice la palabra de Dios y Pablo termina con un amén, que es así. Así que solamente confía en Dios y Él va a darte la ayuda. Puede darte esa gracia perdonadora para limpiar tus pecados, pero también puede darte esa gracia victoriosa para poder vencer las tentaciones y cada uno de los pecados que nos asedia. Así que este último versículo es muy poderoso y espero que también quede aquí como tus versículos favoritos para recordar cuando tengas algún problema, alguna tentación. Muy bien, no queremos irnos sin antes saludar aquí a quienes nos acompañaron. Queremos aquí saludar a Valesca Paredes, a Cecilia Figueroa también. Queremos ahí a Godfrey Peter, dice de los Andes venezolano también, lo queremos saludar. A Paul Núñez, amén, dice ahí muy bien, también queremos saludarlo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a todos los que siempre estuvieron ahí conectándose por este trimestre. Nos vemos el próximo trimestre, queridos. Tenemos ahora que estudiar la epístola de Santiago. Este es el folleto que se viene ya para el próximo trimestre. Aquí pueden ver algunos de los títulos. Se viene muy, muy interesante, así que adquieran su folletito, sigan estudiándolo, ráyenlo, píntenlo, háganle ahí lo que quieran, pero que puedan sacar las hermosas lecciones que se vienen ahora en el libro de Santiago, una hojita más allá del libro de Hebreos. Así que los invito para esta próxima temporada que vamos a seguir así, aquí con el Inverse en Espacio Joven. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias, Cristóbal, también a ti, y siempre agradeciendo a nuestro amigo Jerry de En Color y en Estudio, que también nos ayuda con la transmisión de aquí del programa. Gracias a cada uno de ustedes por darse cita esta noche y también para los que van a ver la retransmisión. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Sigan estudiando su lección y compartan este video porque nos va a ayudar mucho con eso. Un gran abrazo a todos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en un próximo Inverse en Español. Chao, chao.